Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. Naruto. Dios de Hielo. Capítulo 1. El hijo biológico de Danzm. Igual objetivos de poder semanales igual por 132k barra vertical 65k barra vertical 108k barra vertical 215k barra vertical 425k. Reinicio el lunes. CC. La boca de Hiruzen Sarutobi se entreabrió ligeramente, y la incredulidad se reflejó fugazmente en sus rasgos curtidos. Ante él se encontraba un agente de Anbu, con el rostro enmascarado e ilegible, sosteniendo con delicadeza la mano de un niño pequeño. ¿Qué podía provocar semejante expresión en Hiruzen Sarutobi, el experimentado tercer Hokage que había presenciado innumerables acontecimientos extraordinarios? La respuesta se encontraba en el niño común y corriente que estaba frente a él. El niño aparentaba tener 3 o 4 años, de baja estatura y con brazos delgados que sobresalían de mangas demasiado grandes. Su cabello negro y desaliñado le caía desordenadamente sobre los hombros, mientras que sus ojos oscuros permanecían ocultos bajo un flequillo revuelto, cuya profundidad era indescifrable. Un niño así aparentemente tan normal como cualquier otro que se encuentre vagando por las calles del mundo ninja nunca debería, en circunstancias normales, merecer la atención de alguien del nivel del Hokage. Y sin embargo, allí estaba, no solo habiendo alarmado al mismísimo Hokage, sino también logrando convocar a otra figura cuya autoridad solo era superada por la del líder de la aldea. Estallido. La puerta de la oficina se abrió de golpe con violenta fuerza, seguida inmediatamente por una voz fría y ronca. Hiruzen, ¿qué es tan urgente que tú y? Las palabras se apagaron de repente. Danzm Shimura entrecerró su único ojo visible, escrutando al agente Anbu con calculadora intensidad. ¿Tora? ¿No estabas destinado en Kirigakure? ¿Cómo es que has vuelto tan pronto? Como comandante de la división de entrenamiento de Anbu, Danzm reconoció naturalmente a la figura enmascarada que tenía delante, a pesar de la lealtad directa del agente al Hokage. Señor Danzm. Tora asintió respetuosamente antes de dirigir su atención hacia Hiruzen. Adelante, Tora. Díselo. En cuanto Danzm entró, la expresión de Hiruzen volvió a su habitual compostura. Al ver que Tora lo miraba, el tercer Hokage incluso sacó su pipa con una facilidad casi ensayada. Sí, Lord Hokage. La situación es la siguiente, Lord Danzm. Con el permiso de Hiruzen, Tora comenzó a relatar sus experiencias en la aldea oculta de la niebla. Sin embargo, la historia que tejió fue sencillamente asombrosa. ¿Qué acabas de decir? Al escuchar el relato completo, Danzm se quedó paralizado por la sorpresa. ¿Estás diciendo que, este niño es mi hijo? La habitual compostura calculada de Danzm había desaparecido. Su brazo derecho, vendado y tembloroso, se extendió de golpe mientras señalaba la pequeña figura acurrucada tras la pierna de Tora. Ese sí, señor. Parece que es así, respondió Tora, preparándose para la inevitable explosión. Absurdo. ¿Cuándo habría yo? Danzm había abandonado toda pretensión de dignidad, y las palabrotas brotaban de sus labios mientras luchaba por defender su reputación. Pero antes de que pudiera completar su vehemente negación, guardó silencio por su propia voluntad. Todos los presentes observaron en tenso silencio cómo Danzm bajaba lentamente el brazo, con la mirada fija en el niño que temblaba de miedo tras la protección de Tora. El color se le fue del rostro, para luego regresar en oleadas cambiantes de emoción. Ja. Justo cuando la atmósfera se volvía insoportablemente densa, Danzm exhaló larga y pausadamente. Su expresión se suavizó ligeramente, y cuando volvió a hablar, su voz carecía de la convicción anterior. ¿Ese objeto, dónde está? La enigmática pregunta de Danzm habría desconcertado a la mayoría, pero Tora parecía preparado. Sin dudarlo, sacó un kunai de su chaleco y lo extendió hacia el halcón de guerra. El niño lo ha llevado consigo constantemente. Dadas las circunstancias y explicó Tora mientras le ofrecía el arma. Milímetros, Danzm aceptó el kunai con un gruñido indiferente, luego cayó en un silencio contemplativo, su único ojo estudiando la hoja con atención. Ejem. Por ahora, pueden retirarse. Tora, lleva al niño a dar una vuelta por la aldea. Y quítate el equipo primero. No queremos llamar la atención. El recordatorio práctico de Hiruzen disipó la tensión. Un agente Anbu escoltando a un niño por las calles de Konoha sin duda llamaría la atención. Entendido. Tora asintió y luego guió suavemente al niño fuera de la oficina del Hokage.
Recorrieron los sinuosos pasillos del edificio antes de llegar a lo que parecía ser un vestuario, donde varios operativos de Anbu estaban cambiando de uniforme. Ah, senpai. Bienvenido de nuevo. Ha pasado muchísimo tiempo. Varias figuras enmascaradas saludaron cálidamente a Tora. Así es, respondió Tora cordialmente a cada uno mientras guiaba al niño hacia un pasillo cercano bordeado de bancos de madera. Fenbai, espera aquí mientras me cambio. Vuelvo enseguida. Tras sentar al niño en uno de los bancos y recibir un leve asentimiento de reconocimiento, Tora se apresuró a entrar en el vestuario. Uf, Dios mío, qué terrorífico. Solo después de que Tora desapareciera dentro y sin que hubiera observadores a la vista, el chico llamado Fenbai finalmente exhaló aliviado, con su joven rostro aún marcado por la persistente ansiedad. Fenbai no pertenecía al mundo ninja en el sentido tradicional. Su alma provenía de Estrella Azul, y por un capricho del destino, ya fuera fortuna o una broma cósmica, despertó para encontrarse reencarnado como un recién nacido en una realidad completamente diferente. Con el paso de los meses a los años y a medida que su comprensión de este nuevo mundo se ampliaba gradualmente, hizo un descubrimiento sorprendente. Había renacido en el universo de Naruto. Pues esto es simplemente perfecto. Al hacer balance de sus circunstancias, una vivienda destartalada que tenía goteras con cada tormenta, una madre enferma cuya salud se deterioraba día a día y un padre ausente cuyo paradero seguía siendo desconocido, Fenbai se sintió completamente abrumado por su difícil situación. Se suponía que este era el mundo de Naruto, con énfasis en convertirse en un ninja de verdad. En cambio, su situación actual lo había relegado al papel de un civil inocente en un mundo donde esas personas no eran más que daños colaterales. Además, la serie de Naruto había concluido años atrás en su vida anterior. Más allá de recordar que el final consistía en que Naruto rescatara con éxito a Sasuke y sellara a Kaguya Otsutsuki, los detalles específicos de la trama se habían desvanecido hasta convertirse en meros fragmentos de su memoria. ¿Sistema? Hola, sistema. Se agradecería un poco de ayuda. Desafortunadamente, por mucho que Fenbai lo implorara mentalmente y de cualquier otra forma, ninguna interfaz del sistema místico se materializó para ayudarlo. Parecía que tendría que aceptar esa dura realidad. Vivir sus días como un civil común y corriente hasta que la muerte natural lo reclamara. Al menos su reencarnación había ocurrido en el país del agua. Mientras evitara por completo la profesión de ninja, cualquier caos que desataran las políticas de la niebla sangrienta seguiría siendo problema de otro. Ese había sido, en efecto, el plan de Fenbai. Hasta que su madre, agonizante tras años de penurias acumuladas cuando él cumplió 3 años, le reveló 2 verdades estremecedoras. Primero, era descendiente del linaje Liberación de Hielo, obligada a esconderse por razones que no necesitaban explicación en este mundo devastado por la guerra. Segundo, su padre no estaba muerto. Era un shinobi de Konoha llamado Danzum, y ella había conservado un recuerdo de su tiempo juntos. Mamá, no puedes estar. Y tras asimilar estas revelaciones, Fenbai sintió que su mundo se derrumbaba por completo. Madre mía. Cualquiera de esos elementos haría prácticamente imposible la supervivencia en el país del agua para alguien de su edad. Tener ambos era prácticamente una sentencia de muerte. Estoy completamente jodido. Contemplando el kunai y el pergamino de entrenamiento que su madre moribunda le había puesto en sus pequeñas manos, Fenbai se sintió abrumado por una profunda tristeza, tanto por la inminente pérdida de ella como por su propia situación imposible. Siento haberte hecho esperar, dijo una voz familiar, interrumpiendo su melancólica ensoñación. Al levantar la vista, Fenbai se encontró observando un rostro que le resultaba extrañamente familiar. Está bien, dijo Fenbai, concentrándose en el distintivo cabello plateado del hombre, atormentado por la sensación de estar pasando por alto algo crucial. Bien. Vámonos entonces. El hombre ofreció una sonrisa genuinamente cálida mientras extendía la mano, tomando suavemente la más pequeña de Fenbai entre las suyas. Ah, y ya que estamos en el pueblo, no uses mi nombre en clave. Llámame tío Sakumo. De hecho, tengo un hijo de tu edad. Sakumo dio esta instrucción casual mientras comenzaban a caminar. De acuerdo, tío Sakumo, dijo Fenbai, asintiendo obedientemente. Comentario 1. Votar capítulo 2. Naruto. Dios de Hielo capítulo 2. Danzum pierde la compostura igual objetivos de poder semanales igual por 132 K barra vertical 65 K barra vertical 108 K barra vertical 215 K barra vertical 425 K reinicio el lunes. CC.
En ese momento, Danzma había abandonado por completo su habitual actitud calculadora, y todo su porte irradiaba una agitación inquieta. Hiruzen Sarutobi sostenía su pipa, observando con una diversión apenas disimulada cómo Danzma, quien perpetuamente se enorgullecía de ser el epítome de la disciplina ninja, realizaba esta ansiosa demostración. ¿De qué te ríes, Hiruzen? Tras repetir este patrón inquieto más de 10 veces, Danzma por fin se percató de la expresión de Hiruzen. En un instante, se incorporó bruscamente, volviendo a sentarse, y su rostro se endureció, adoptando su habitual máscara de frialdad. Ese niño tiene 4 años. Si no me falla la memoria, usted solicitó permiso para realizar operaciones de inteligencia en Kirigakure hace 5 años. Exhalando una pausada bocanada de humo, Hiruzen observó a Danzma a través del velo de humo, con un tono engañosamente despreocupado. HMPH, Danzma solo ofreció un bufido desdeñoso, negándose a entrar en conversación. Las políticas aislacionistas de Kirigakure habían desarticulado por completo las redes de inteligencia de Konoha desde el fin de la Segunda Gran Guerra Ninja. Este vacío de información impulsó a Danzma a ofrecerse voluntario para la peligrosa misión de reconocimiento. Por supuesto, esa era simplemente la justificación oficial. Si bien Danzma predicaba constantemente el sacrificio y la dedicación, tales nobles principios se aplicaban exclusivamente a sus subordinados. Cuando sus propios intereses estaban en juego, Danzma se transformaba en un viejo lobo astuto. Por muy severa que fuera la paliza, se retiraba rápidamente de cualquier situación desventajosa mientras profería banalidades moralizantes y vacías. Respecto a Kirigakure, ese tristemente célebre cementerio donde incontables shinobi extranjeros desaparecieron sin dejar rastro, Danzma había declarado públicamente que su objetivo era recopilar información. En realidad, primero se había desviado al país de los remolinos, buscando vestigios de las legendarias técnicas del clan Uzumaki. Aunque Uzumaki Mito había legado todo su conocimiento sobre sellado antes de su muerte, Danzma consideraba que tales recursos eran lamentablemente inadecuados para controlar a los Hinchkriki de manera efectiva. Por lo tanto, las ruinas devastadas de Uzushigakure representaban un terreno de caza ideal para el conocimiento prohibido. Tras realizar una investigación secundaria en el país de los remolinos junto a Orochimaru, el alumno de Hiruzen, Danzma, reacio a afrontar críticas por desviarse de la misión, condujo a regañadientes a varios miembros de la élite de raíz a la periferia de Kirigakure. Incluso este enfoque cauteloso derivó en encuentros con ninjas de la niebla, lo que provocó diversas complicaciones. HMPH. Sus recuerdos cesaron abruptamente cuando Danzma soltó otro bufido desdeñoso. En cualquier caso, ese chico proviene del territorio de Kirigakure. No puede residir en mi recinto por el momento. Si tu hijo no se queda contigo, ¿se supone que debo alojarlo yo? Respondió Hiruzen con leve exasperación, aunque la preocupación de Danzma tenía un mérito legítimo. Después de todo, ¿cuáles eran las probabilidades de que el supuesto hijo de Danzma se encontrara casualmente con Sakumo Atake durante una misión en Kirigakure, luego rescatara convenientemente al colmillo blanco en un momento crítico y finalmente llegara a Konoha? Inicialmente, Hiruzen estaba demasiado entretenido con la difícil situación de su viejo amigo como para considerar estas circunstancias sospechosas. Tras una reflexión, este niño de aparición misteriosa sin duda merecía una investigación exhaustiva. Dado que Sakumo lo rescató, el muchacho permanecerá bajo su custodia temporalmente. En cuanto a su información personal, asignaré agentes de raíz para que realicen una investigación exhaustiva. Danzma se puso de pie, recuperando gradualmente su habitual compostura impasible mientras se dirigía a Hiruzen. Mantén tus métodos discretos. Al fin y al cabo, es muy probable que sea tu hijo biológico. Aunque sutiles, ciertos rasgos se parecen a tu aspecto de niño. Y Hiruzen apagó su pipa y se ajustó el ala del sombrero, manteniendo un tono diplomático y mesurado. Este es un asunto familiar personal. Su interferencia no es ni necesaria ni bienvenida. Danzma giró bruscamente, lanzando una mirada de reojo fulminante a Hiruzen antes de marcharse con su característico estilo dramático. Cuando la puerta de la oficina se cerró de golpe, con un tono definitivo, Hiruzen giró su silla hacia la fotografía de su difunto mentor que colgaba en la pared. Sensei, ¿quién podría haber predicho que Danzma haría, PFFT, jajaja? Dirigiéndose al retrato de Tobirama, Hiruzen finalmente se rindió a su risa reprimida. Este viejo amigo, que siempre proclamaba su disposición a sacrificarlo todo por el pueblo, se había vuelto cada vez más extremista en los últimos años. Quizás tener un hijo moderaría sus tendencias más radicales.
Los vínculos emocionales inevitablemente influyeron en la toma de decisiones, ¿no es así? Flanqueado por 2 agentes de raíz al salir del edificio Okage, Danzm llamó inmediatamente a su lugarteniente de mayor confianza, Aburame Rima. Señor Danzm. Rima se materializó instantáneamente ante su comandante, ofreciéndole una respetuosa reverencia. Informen a Orochimaru que necesito su presencia en la base de inmediato. Además, asignen vigilancia al niño que Sakumo trajo recientemente y Danzm dudó un instante antes de continuar. Garanticen su protección. Podría tener información crucial. Entendido. Rima aceptó las órdenes sin rechistar, marchándose bajo la atenta mirada de Danzm. Danzm permaneció en silencio, pensativo, hasta que finalmente giró la cabeza para mirar hacia las ventanas de la oficina de Hiruzen. Frunció el ceño profundamente, como si librara una batalla interna, antes de apartar la mirada bruscamente. En marcha, ordenó a sus subordinados, adentrándose con paso decidido en la aldea. A lo largo de las bulliciosas calles de Konoha, Sakumo Atake explicó pacientemente a Fenbae las costumbres y los matices culturales de la aldea. En comparación con la atmósfera opresiva y claustrofóbica de Kirigakure, el ambiente de Konoha era extraordinariamente acogedor. Los niños jugaban correteando por las calles mientras los comerciantes mostraban sonrisas genuinas de satisfacción. Sakumo. ¿Ya regresaste de tu misión? Tu hijo estuvo aquí ayer comprando verduras. Gritó una alegre vendedora desde su puesto de frutas y verduras. En efecto. Gracias por cuidar de Kakashi durante mi ausencia, dijo Sakumo acercándose al expositor de la mujer y respondiendo con su característica sonrisa cálida. PFFT tos, tos. Fenbae, que aún sostenía la mano de Sakumo, de repente estalló en un ataque de tos. Antes de que Sakumo pudiera preguntar por su estado, el preocupado vendedor se agachó para examinar al niño. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasa, cariño? ¿Estás resfriado? Madre mía, qué delgado estás. ¿No has estado comiendo bien? No, estoy bien, dijo Fenbae restándole importancia con un gesto tras recuperar el aliento, aunque por dentro estaba aturdido. ¿Kakashi? Si no le fallaba la memoria, solo existía un Kakashi en el universo de Naruto. El legendario ninja copia. ¿Y su padre? Aún más legendario. El renombrado Colmillo Blanco de Konoha. ¿Cuál era su nombre completo? Ah, sí, tío Sakumo, ese es Sakumo Atake. Solo entonces Fenbae lo comprendió plenamente. El agente Anbu que lo había escoltado desde Kirigakure hasta Konoha no era otro que el legendario Colmillo Blanco, cuya muerte seguía siendo uno de los acontecimientos más controvertidos y debatidos de la serie. Fenbae observó al hombre a su lado con una nueva complejidad. En efecto, si bien Sakumo era sin duda un asesino despiadado y eficiente durante las misiones, en la vida civil irradiaba la suave calidez de una brisa primaveral, atrayendo inconscientemente a la gente hacia su reconfortante presencia. Tras intercambiar saludos cordiales con el vendedor, Sakumo guió a Fenbae lejos del puesto del mercado hacia una intersección residencial. Parece que te quedarás conmigo un poco más de lo previsto. Sakumo se detuvo en el cruce de caminos, cerró los ojos brevemente antes de volver a abrirlos, con un tono que denotaba una sutil resignación. ¿HM? Fenbae pareció desconcertado. En lugar de dar más detalles, Sakumo apretó la pequeña mano de Fenbae y lo condujo hacia la zona residencial. Mi hijo tiene aproximadamente tu edad. Deberías conocerlo. Se llama Kakashi Atake. Aunque parezca distante por fuera, en realidad alberga pensamientos bastante complejos. Oh, sin duda tiene pensamientos complejos. A la gente así suelo llamarla pervertidos reprimidos. Recordando la futura costumbre de Kakashi de leer descaradamente El paraíso del beso en público cuando fuera adulto, Fenbae no pudo reprimir sus comentarios internos. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 3. Naruto. Dios de hielo capítulo 3. Primer encuentro con Kakashi igual objetivos de poder semanales igual por 132 K barra vertical 65 K barra vertical 108 K barra vertical 215 K barra vertical 425 K reinicio el lunes. CC. Fenbae, con una sonrisa incómoda pero educada. Kakashi se quedó sin palabras. Al oír los pasos de su padre acercándose, abrió la puerta con entusiasmo, solo para descubrir a su padre de pie allí, de la mano de un niño que parecía algo menor que él. De no ser por el cabello negro tan característico del recién llegado, el precoz Kakashi podría haberse preguntado sinceramente si de repente había adquirido un hermano menor. Kakashi, ya llegué.
Al ver a los dos chicos enfrascados en una silenciosa evaluación mutua, Sakumo se rascó la cabeza y tomó la iniciativa para romper el incómodo ambiente. Milímetros, bienvenido de nuevo, papá. La emoción inicial de Kakashi se desvaneció, reemplazada por una respuesta característicamente lánguida a Sakumo. Al percibir la tensión, Fenbai extendió la mano de forma proactiva a modo de presentación. Hola, me llamo Fenbai. Al observar la delgada y pálida palma de Fenbai, Kakashi vaciló un instante. Bajo la mirada expectante de Sakumo, finalmente correspondió al apretón de manos. Kakashi. Kakashi ataque. Al sentir los callos pronunciados que cubrían las manos de Kakashi, Fenbai se maravilló para sus adentros. Tantos callos, sin duda, no era típico en las manos de un niño. Parece que Kakashi es un verdadero prodigio muy trabajador. Mientras tanto, Sakumo sintió un profundo alivio. Por suerte, Kakashi había aceptado al recién llegado. Al parecer, la personalidad de su hijo no se había deteriorado por completo. Tras pasar largos períodos fuera en misiones, Sakumo se preocupaba constantemente por el aislamiento social de Kakashi. En su opinión, si bien los shinobi vivían para completar sus misiones, la supervivencia a largo plazo en el mundo ninja dependía, en última instancia, de contar con compañeros de equipo de confianza por encima de todo. Fenbai se quedará con nosotros temporalmente. Cuando tengas tiempo, puedes enseñarle la aldea, dijo Sakumo, aprovechando la oportunidad para estrechar la relación entre Kakashi y Fenbai. Pero aún tengo sesiones de entrenamiento y Kakashi soltó la mano de Fenbai, preparándose instintivamente para negarse. Puedes traer a Fenbai, dijo Sakumo sonriendo mientras se levantaba, sin darle a Kakashi la oportunidad de negarse. Se dirigió directamente a la cocina y se puso un delantal rosa. Prepararé el almuerzo. Ustedes dos salgan a explorar afuera, pero no se alejen demasiado. ¿Un delantal rosa? Fenbai contempló con incredulidad y estupefacción el aspecto de ama de casa de Sakumo. ¿Este es el legendario colmillo blanco de Konoha? Aunque, como era de esperar, era realmente un alma gentil. Fenbai bajó la cabeza y siguió a Kakashi, que se mostraba reacio, fuera de la casa. Yare, Lord Anthem, me pregunto qué asunto urgente le impulsó a convocarme, dijo una voz claramente ronca en el cuartel general de Raíz, mientras el pálido Orochimaru emergía lentamente de la oscuridad. Frente a él, el único ojo visible de Anthem permanecía entrecerrado, manteniendo su característica expresión de fría indiferencia. Recuerdo que posees una técnica capaz de determinar las relaciones de sangre entre individuos. La voz de Anthem mantuvo su típico distanciamiento gélido, sin que su tono delatara ninguna fluctuación emocional. Sin embargo, a oídos de Orochimaru, esto representaba una anomalía notable. El hombre que perpetuamente estaba obsesionado con dominar tanto el elemento madera como el Sharingan no había comenzado la conversación exigiendo, por una vez, actualizaciones sobre el progreso de la investigación. Sin embargo, Orochimaru siguió siendo Orochimaru. Rápidamente se recuperó de su sorpresa. En efecto, así es, Lord Anthem. En comparación con las complejidades de la investigación sobre las células de Hashirama, tal tarea resultaría notablemente sencilla. Ya veo. Y Anthem abrió gradualmente los ojos, estudiando a Orochimaru mientras realizaba cálculos internos. Si bien su propio personal de investigación probablemente podría realizar dichas pruebas, su precisión nunca igualaría la pericia de Orochimaru. Sin embargo, prefirió no revelar la naturaleza específica de esta petición a Orochimaru, a pesar de su preparación mental. Cuando llegó el momento de expresar su petición, Anthem se encontró dudando. Orochimaru percibió la lucha interna de Anthem. Intrigado, en lugar de marcharse con sus habituales excusas experimentales, esperó con genuino interés a que Anthem hablara. En breve haré llegar 2 muestras. Analízalas y determina si existe una relación paterno-filial. Tras un prolongado debate interno, Anthem, consciente de que la precisión era primordial cuando estaban en juego sus propios intereses, finalmente decidió confiar este asunto a Orochimaru. Naturalmente, Anthem evitó astutamente revelar de quién eran esas muestras, planeando determinar su próximo curso de acción después de recibir los resultados. Lo entiendo perfectamente. Como siempre, entonces y en el lugar acordado. Orochimaru sacó la lengua y se relamió los labios al aceptar la misión. Una vez que Orochimaru se marchó, Anthem inmediatamente llamó a un subordinado. Beta. Lord Anthem. Un agente de Raíz con máscara y capa negra con capucha se materializó instantáneamente. Localiza al niño que Sakumo trajo consigo y obtén su muestra biológica. Entrégala junto con la mía a Orochimaru. Recuerda. Mantén absoluta confidencialidad.
Aunque sabía que todos estaban ligados por sellos malditos, Danzm insistió en la importancia crucial del secreto. Entendido. Beta hizo una reverencia respetuosa antes de retirarse. Tras confirmar la partida de Beta, Danzm finalmente abandonó su fachada serena, caminando ansiosamente de un lado a otro dentro de la habitación. ¿De verdad tuvo un hijo? Sin haberse casado nunca, dedicándose por completo a su ambición de convertirse en Hokage, ¿ahora tenía un hijo? ¿Tan pequeño, además? Aunque la mirada del niño reflejaba un miedo inconfundible al mirarlo, seguía siendo hijo de Danzm. Ahora que lo pienso, Hiruzen tenía razón. El chico realmente poseía rasgos de la juventud de Danzm. Y ese delicado rostro se parecía tanto a aquella mujer y no, eso es un delirio. Ya ni siquiera recordaba su aspecto. En realidad, todo lo que había ocurrido durante ese período se le había escapado completamente de las manos. En cualquier caso, era su hijo. Aunque los resultados de las pruebas aún estaban pendientes, Danzm ya había aceptado inconscientemente a Fenbai como su hijo. ¡Qué vergüenza! Sumergida en la oscuridad, manipulando corazones humanos, sembrando el caos en el mundo shinobi, debería haber desechado todo vínculo emocional hacía mucho tiempo. Sin embargo, en el momento en que supo que iba a tener un hijo, su corazón sintió ese leve e inconfundible temblor. ¿Te has debilitado, Danzm? Gama. Al llegar a esta conclusión, Danzm dejó de caminar de un lado a otro y gritó bruscamente. Señor Danzm. Otro agente de raíz apareció detrás de él, prácticamente idéntico al anterior salvo por sutiles variaciones en el patrón de su máscara. Esta base está demasiado oscura. Compren velas, no, iluminación eléctrica. Dispongan una instalación de iluminación adecuada en todas estas instalaciones para iluminar el ambiente. Danzm dio la orden con su estoicismo característico mientras observaba la penumbra circundante. Ese sí, señor. Aunque momentáneamente sorprendida, Gama aceptó la inusual orden. Además, asignen personal para preparar una habitación espaciosa con los suministros necesarios para vivir adecuadamente un alojamiento apropiado para un niño de 4 años, añadió Danzm. Entendido. La confusión de Gama se agudizó, aunque años de condicionamiento le impedían cuestionar nada más allá de sus deberes asignados. CC. Igual los miembros de Patreon obtienen acceso instantáneo. Oferta por tiempo limitado actualmente vigente, igual y únete en Patreon, patreon.com/darkgolds. Comentario 1. Votar capítulo 4. Naruto. Dios de hielo capítulo 4. El entrenamiento de Kakashi. Objetivos de poder semanales igual por 132k/vertical 65k/vertical 108k/vertical 215k/vertical 425k. Reinicio el lunes. CC. Kakashi caminaba delante con las manos metidas profundamente en los bolsillos, mientras Fenbai lo seguía de cerca, con la mirada fija en todo y una curiosidad desenfrenada. A diferencia de las pacientes respuestas de Sakumo a cada pregunta, el tono de Kakashi denotaba una evidente irritación, aunque finalmente mantuvo la conversación, respondiendo a las preguntas de Fenbai con su característica brevedad. La escena se desarrolló de la siguiente manera. Fenbai, señalando una estructura cercana. Kakashi, ¿qué es ese edificio? Kakashi. Baño público. Fenbai, con repentina comprensión. Ah, la cafetería del viejo 8. Kakashi. Interrogación de cierre. Fenbai, señalando otro edificio. Kakashi, ¿qué te parece ese? Kakashi. Academia Ninja. Fenbai, señalando a una figura vestida de verde que hacía el pino a lo lejos. Kakashi, ¿qué es eso? Kakashi. Bicho raro. Fenbai. Oh. Espera, el tipo de piel verde que hace el pino. A Fenbai se le encendió la bombilla mientras se daba una palmada en la frente, pensando. Madre mía, ¿no es ese el fundador de las puertas sublimes, Midway? Su hijo es aún más legendario. La bestia azul de Konoha, Midway. El hombre que casi llevó la serie a su fin. Desafortunadamente, en este mundo obsesionado con el linaje, el hijo del Hokage se convierte en Hokage, el hijo de un Anbu se une a Anbu y el hijo del prescindible sigue siendo prescindible. Incluso alcanzando la gloria al abrir la puerta de la muerte y sacrificar su vida, al final no fue el protagonista. Siguiendo esta lógica, si su padre tacaño era la sombra de la olla, ¿no lo convertiría eso en la pequeña sombra de la olla? Fenbai comenzó a preguntarse si venir a Konoha había sido realmente una decisión acertada. En la oficina del Hokage, la mirada depredadora de Danzm había dejado una considerable cicatriz psicológica.
No le preocupaba que Danzm lo sometiera a experimentos extraños, sino que temía que, tras la masacre Uchiha, un Sasuke sediento de venganza pudiera eliminar a Danzm y usarlo como daño colateral. Por lo tanto, para vivir cómodamente en este mundo, necesitaría impedir que Danzm interfiriera en los asuntos Uchiha, y en particular asegurarse de que la noche de la masacre nunca ocurriera. Maldita sea. ¿Por qué tengo que preocuparme por los Uchiha como si hubiera transmigrado a su clan, a pesar de carecer de su linaje? Esto es completamente injusto. Absorto en sus pensamientos, Fenbai no se percató de que Kakashi ya lo había guiado lejos del bullicioso distrito comercial hacia un sendero oculto en el bosque. Al darse cuenta de que Kakashi se había detenido, Fenbai alzó la vista y escuchó la voz característicamente tranquila de Kakashi. De acuerdo, ya llegamos. ¿Dónde es exactamente aquí? Fenbai parpadeó con sus inocentes y grandes ojos. Mi campo de entrenamiento. ¿Te unes? Kakashi comenzó a calentar, realizando varios estiramientos preparatorios. Entrenamiento y Fenbai inclinó la cabeza hacia atrás, observando la imponente pared vertical del acantilado antes de empezar a sudar nervioso. Correcto, esto era canon. Kakashi practicando escalada en roca con una sola mano desde su infancia. Al observar la falta de respuesta de Fenbai, Kakashi no mostró preocupación. Tras completar su rutina de calentamiento, ejecutó un poderoso salto, agarrándose a una protuberancia rocosa con una mano y ascendiendo metódicamente ante la mirada atónita de Fenbai. Me abstendré de participar, dijo Fenbai, levantando las manos en señal de rendición y sentándose con las piernas cruzadas en un trozo de tierra relativamente limpio para observar en silencio la exhibición de Kakashi, no, la sesión de entrenamiento. Aunque fue aclamado como un prodigio, la dedicación de este hombre no tenía rival. Al ver a Kakashi ascender constantemente, Fenbai aprovechó la oportunidad para organizar su conocimiento acumulado. Para los shinobi, la información representaba una importancia primordial. Gracias a las políticas de secretismo notoriamente draconianas de Kirigakure, Fenbai, a pesar de llevar 4 años residiendo allí, desconocía por completo la situación actual de la línea temporal. En Kirigakure, ni siquiera se podía averiguar el nombre o el número generacional del Mizukage. Fenbai solo pudo deducir, a partir de las políticas de la niebla sangrienta, que había existido en algún lugar antes del estallido de la Cuarta Gran Guerra Ninja. Solo al llegar a Konoha y encontrarse con Hiruzen Sarutobi sin su característico cabello blanco junto al joven Kakashi pudo establecer con precisión la línea temporal. Al parecer, había renacido justo antes del estallido de la Tercera Gran Guerra Ninja, durante la época dorada de Konoha. Colmillo Blanco seguía con vida, el clan Uchiha prosperaba y una joven estrella rubia estaba a punto de brillar. Toda la aldea irradiaba una vibrante prosperidad y un potencial ilimitado. Trágicamente, esta ilusoria edad de oro no perduraría. Pronto Colmillo Blanco sucumbiría a rumores maliciosos, estallaría la Tercera Gran Guerra Ninja, el camarada Obito caería bajo la manipulación de Madara Uchiha para convertirse en el misterioso hombre enmascarado, seguido por las muertes de Minato Namikaze y su esposa. Eso resumía a grandes rasgos el desarrollo de la trama. Tal vez debido a haber experimentado la muerte una vez, Fenbai carecía de plena confianza en sus recuerdos. En última instancia, solo puedes depender de ti mismo. Tras volver a mirar a Kakashi, que había ascendido considerablemente más alto, Fenbai decidió comenzar su propio régimen de entrenamiento. Fenbai extendió su mano derecha y se concentró en hacer circular sus modestas reservas de chakra. A medida que el chakra fluía por su sistema, una energía gélida envolvía su entorno. Mediante un esfuerzo concentrado, una esfera de hielo se materializó gradualmente en su palma, desarrollando contornos faciales bajo la cuidadosa manipulación de Fenbai. La creación de esculturas de hielo representaba el método de entrenamiento personal de Fenbai, desarrollado mediante la combinación de los pergaminos de práctica heredados de su madre. Mediante esa manipulación precisa de los chakras, podía mejorar su dominio del control de los mismos, operando según el mismo principio que el de recubrir los pies con chakra para ejercicios como trepar árboles o caminar sobre el agua. Poco después, se terminó una escultura de hielo del tamaño de un puño que se parecía claramente a Kakashi. Con solo esos ojos de pez muerto, en realidad es bastante manejable. Examinando la escultura que solo requería detalles de los ojos e ignorando otros rasgos faciales, Fenbai soltó una risita suave y la dejó a un lado para comenzar su siguiente creación. Quizás debería aumentar la dificultad, tal vez esculpir a Danzm. Al fin y al cabo, ese tipo es más fácil que la gente normal. Un ojo menos del que preocuparse.
Ah, sí, no podemos olvidar esa peculiar barbilla en forma de hongo. A medida que surgían las sucesivas esculturas de hielo Danzm, la técnica de Fenbei evolucionó desde intentos inicialmente toscos hasta rasgos faciales claramente definidos. Oye, ¿quién eres? Justo cuando sus movimientos se volvieron cada vez más fluidos, la voz de Kakashi resonó de repente. Al levantar la vista, Fenbei descubrió que un shinobi vestido de ambú había aparecido ante él. El agente miró fijamente la escultura de hielo que Fenbei sostenía en la mano. Su expresión era ilegible tras la máscara. Tras completar su ascenso y regresar al nivel del suelo, Kakashi observó a los ambú con evidente cautela, ignorando por completo las dolorosas protestas de sus músculos. El ambú permaneció en silencio, y en su lugar sacó una jeringa de entre sus ropas mientras se concentraba en Fenbei. Turi. Fenbei dejó su escultura de hielo y se señaló a sí mismo. ¿Quieres hacerme sangrar? Correcto, dijo finalmente el ambú, luego avanzó con decisión, agarrando el brazo de Fenbei para insertar la aguja. Oye, espera, ¿esterilizaste eso? Al ver la aguja expuesta directamente al aire, Fenbei intentó explicarle los procedimientos de desinfección adecuados, pero el agente claramente no tenía intención de entablar conversación y le clavó la aguja directamente en el brazo. Maldito. Al verse ignorado, Kakashi intentó intervenir, solo para encontrarse con dos agentes ambú adicionales materializándose ante él. CC. Igual los miembros de Patreon obtienen acceso instantáneo. Oferta por tiempo limitado actualmente vigente, igual y únete en Patreon, patreon.com/darkgolds. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 5. Naruto. Dios de hielo capítulo 5. Liberación de hielo igual objetivos de poder semanales igual por 132k/vertical 65k/vertical 108k/vertical 215k/vertical 425k. Reinicio el lunes. CC. Kakashi no era temerario por naturaleza. Al presenciar semejante asamblea ante él, detuvo inmediatamente su avance. ¿Qué tipo de situación tan volátil ha traído el anciano a casa? Mientras tanto, tras haber recogido con éxito la muestra de Fenbei, el agente ambú empleó con cuidado la técnica del sabio de la palma para curar la pequeña punción. Aunque debería haberse marchado de inmediato, algo inexplicablemente hizo que su mirada volviera a las esculturas de hielo que Fenbei había creado. ¿Quieres quedarte con una? Aunque desconcertado de que el agente empleara un ninjutsu médico tan legendario para un simple pinchazo, Fenbei decidió ofrecerle una escultura por cortesía al notar el aparente interés del ambú, seleccionando una de sus creaciones más presentables. Él suponía que el agente se negaría, pero para asombro de todos, el ambú aceptó la escultura de hielo, hizo una reverencia respetuosa y desapareció mediante la técnica de parpadeo corporal. Tras la partida de ese agente, los dos restantes también desaparecieron del campo de visión de Kakashi sin dejar rastro. Turi. Con todos los ambú fuera de escena, Kakashi se encogió de hombros y se acercó a Fenbei, notando inmediatamente las esculturas de hielo esparcidas por el suelo. ¿Qué son estos? Kakashi recogió un ejemplar, perplejo. Con este clima, las formaciones de hielo no deberían existir de forma natural. A menos que... esa es mi habilidad, dijo Fenbei levantando la mano, disipando la confusión de Kakashi. ¿Kekkei Genkai? Kakashi frunció el ceño. ¿De dónde sacó papá a este individuo? No me extraña que enviaran a ambú para vigilarlo. Achis. Mientras preparaba el almuerzo en casa, Sakumo Atake estornudó inesperadamente. Respecto a este asunto, Kakashi había malinterpretado a Sakumo. Durante todo el tiempo que Fenbei acompañó a Sakumo, nunca reveló sus habilidades de elemento hielo. La razón era simple. Habían estado operando dentro del territorio de Kirigakure. Si descubrían su presencia, podría fácilmente alegar que Sakumo lo había secuestrado, rompiendo así cualquier vínculo. Sin embargo, si las fuerzas de Kirigakure descubrían que poseía un Kekkei Genkai, probablemente se enfrentaría a la pena de muerte por hoguera, similar a los juicios de brujas medievales. Demostrar esta habilidad dentro de Konoha resultó mucho más seguro. Los Kekkei Genkai recibieron un trato considerablemente mejor aquí que en Kirigakure. Al menos no era el Sharingan, así que el liderazgo no mantendría una vigilancia constante. Durante el período inicial de la narración, antes de que surgieran conflictos de nivel divino, tales habilidades seguían siendo muy valoradas. Quizás Hiruzen Sarutobi incluso velaría personalmente por su bienestar. Si esta oportunidad pudiera distanciarlo de Danzm, mejor aún.
Fenbai lo contempló con optimismo, olvidando por completo que, en lo que respecta a la colección de Kekkei Genkai, Danzm albergaba incluso mayor entusiasmo que el tercero Kage. Además, Hiruzen esperaba que Fenbai forjara lazos con Danzm, haciendo imposible la intervención entre ellos. Como era de esperar, mientras Root vigilaba a Fenbai, los Anbu del Hokage observaban simultáneamente las operaciones de Root e informaban de todo a Hiruzen Sarutobi. ¿Kekkei Genkai de elemento hielo? Sakumo realmente me ha traído un regalo inesperado. La expresión de Hiruzen se iluminó al enterarse de que Fenbai poseía el elemento hielo. Con una gestión adecuada, Konoha podría adquirir un nuevo clan Kekkei Genkai, elevando significativamente las futuras capacidades de combate de la aldea. Tras llegar a esta conclusión, Hiruzen emitió inmediatamente directivas. Garantizar la protección de la niña Fenbai a toda costa, intensificando la vigilancia sobre los agentes de raíz. Determinar sus intenciones. En cuanto a la muestra que Root le había recabado a Fenbai, Hiruzen lo comprendía perfectamente. No era más que el método de verificación de su viejo amigo, impulsado por dudas persistentes. Si se demostraba que Fenbai no tenía ninguna relación con Danzm, Hiruzen haría todo lo posible por reclutarlo, impidiendo jamás que Danzm lo reclamara como suyo. Sin embargo, si Fenbai fuera realmente hijo de Danzm, Hiruzen carecería de justificación para interferir. Hiruzen se encontraba en un dilema. Por un lado, esperaba que Fenbai fuera hijo de Danzm, lo que animaría de Danzm a ser más comedido, pero por otro, deseaba lo contrario, para poder inculcarle personalmente la voluntad de fuego. Uf, qué decisión tan difícil. Mientras tanto, Danzm recibió el informe completo de Beta. Señor Danzm, he entregado la muestra a Orochimaru. Prometió que la comparación se completará rápidamente. Beta, aún acostumbrándose a la repentina iluminación del cuartel general de raíz, hizo una reverencia aún más profunda de lo habitual. Además y observando el silencio de Danzm, Beta sacó una escultura de hielo parcialmente derretida de su ropa. Descubrí que ese niño posee el Kekkei Genkai de liberación de hielo. ¿Qué? Los ojos entrecerrados de Danzm se abrieron de golpe, fijando la mirada en la escultura que Beta sostenía en sus manos. Espera, ¿por qué esta escultura se parece a mí? Intrigado, Danzm aceptó la escultura de hielo, examinándola meticulosamente con su único ojo. Las vendas faciales, la distintiva cicatriz en la barbilla, era innegablemente su parecido. ¿Él creó esto? Preguntó Danzm con su característico desapego. Afirmativo, respondió Beta con la cabeza gacha. A mi llegada, había creado numerosas esculturas, la mayoría con tu imagen. En efecto, por segunda vez en el día, Danzm experimentó temblores cardíacos. Recordando aquella figura tímida y encogida, Danzm reflexionó. Aunque parezca tenerme miedo, ¿acaso anhela en secreto mi reconocimiento? Danzm, tras años adoctrinando a sus subordinados, creía comprender a los niños de esa edad. Ignoraba por completo que Fenbai simplemente lo encontraba útil para moldear. Sin embargo, el elemento hielo, esa mujer, Danzm se acomodó en su silla aferrado a la escultura de hielo y comenzó a anticipar las consecuencias de Orochimaru. Si de verdad es mi hijo, y posee el elemento hielo, combinado con los recursos de raíz, una nueva posibilidad se materializó en la mente de Danzm. Si bien esta perspectiva requería esperar resultados definitivos. Hiruzen me ocultó información crucial. ¿Acaso espera mi reacción? Danzm sentía irritación ante el aparente engaño de Hiruzen. HMPH, ese individuo probablemente está vigilando mi reacción. Si me niego a reconocer a este niño, lo reclutará de inmediato para su facción. Instruye a Rima para que intensifique la protección de Fenbai y mantenga una estricta vigilancia sobre los agentes Anbu de la zona. Si intentan intervenir, se autorizan contramedidas inmediatas. Creyendo haber descifrado las intenciones de Hiruzen, Danzm se dirigió a Beta. Gamma. Acto seguido, Danzm convocó a Gamma, quien continuó con los preparativos de la instalación raíz. Señor Danzm. Tras haber finalizado recientemente la instalación de bombillas, Gamma esperaba instrucciones. Investiga a la finca del clan Shimura en busca de propiedades cercanas a la Academia Ninja en ubicaciones estratégicas. Si encuentras alguna, prepara un alojamiento adecuado. Además, estas instalaciones están demasiado iluminadas. Quita esas bombillas. Entendido. De no ser por las restricciones del sello maldito, Gamma realmente deseaba preguntarle a Danzm si estaba jugando con él deliberadamente. CC. Igual los miembros de Patreon obtienen acceso instantáneo.
Oferta por tiempo limitado actualmente vigente, igual y únete en Patreon, patreon.com/darkgolds. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 6. Naruto. Dios de hielo capítulo 6. Lazos. Mientras tanto, al darse cuenta de que se acercaba la hora del almuerzo, Kakashi se preparó para acompañar a Fenbei a casa. Al ver a Fenbei siguiéndolo con las manos vacías, Kakashi señaló las esculturas de hielo Ganzm esparcidas por el suelo y preguntó con curiosidad. ¿No te las llevas? ¿Para qué los necesitaría? Respondió Fenbei con su característica franqueza. No eran adorables figuritas coleccionables, sino simples creaciones toscas que había hecho sin cuidado. Mejor dejarlas allí para que se derritieran naturalmente. Un momento, en realidad había un objeto entre ellos que podría ayudar a fortalecer su relación con Kakashi. Al darse cuenta de esto, Fenbei se dio la vuelta, se agachó y recogió la escultura de hielo de Kakashi que había creado antes, extendiéndola hacia él. Esto es para ti. Gracias por querer protegerme allí. Al recibir el regalo y la sincera gratitud de Fenbei, Kakashi sintió una extraña vergüenza, y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Al notar su reacción, apartó rápidamente la mirada. Tíralo a la basura. Es horrible. ¿Qué? Imposible. Oye, ¿de verdad te estás sonrojando? Déjame ver. Al darse cuenta de que tenía la oportunidad de estrechar lazos con Kakashi, Fenbei aprovechó el momento y se lanzó hacia él mientras intentaba poner en sus manos la, ciertamente poco atractiva, escultura de hielo. No, aléjate. Vamos, déjame ver. En absoluto. Las dos figuras se fueron alejando gradualmente en la distancia, dejando tras de sí un suelo cubierto de esculturas Ganzm que se derretían lentamente. Al mediodía, Fenbei finalmente probó platos que iban más allá de las píldoras para soldados y los monótonos banquetes de pescado de Kirigakure. Las habilidades culinarias de Sakumo resultaron excepcionales, creando platos que complementaban a la perfección su imagen con aquel delantal rosa. Esta fue la mejor comida que Fenbei había disfrutado desde su renacimiento, solo superada por la cocina de su madre. Después del almuerzo, por sugerencia de Sakumo, Fenbei disfrutó de un baño caliente en su casa. Al darse cuenta de que su relación se había estrechado considerablemente, Sakumo ignoró por completo las protestas de Kakashi mientras colocaba sábanas limpias junto a su cama. Papá, deberías saberlo. Ese chico posee el Kekkei Genkai de liberación de hielo, dijo Kakashi, abandonando la resistencia y aprovechando la oportunidad para compartir las observaciones de su día. ¿Elemento hielo? Sakumo frunció el ceño un instante antes de que su expresión se relajara. ¿Cómo descubriste esto? Kakashi dirigió su mirada hacia su escritorio, donde reposaba una escultura de hielo casi completamente derretida con su imagen. Sí que se parece bastante a ti, concluyó Sakumo tras examinar cuidadosamente los contornos de la escultura. ¿A qué me parezco exactamente? Pensó Kakashi con exasperación. ¿Cómo es posible que papá me haya reconocido en esa escultura de hielo deforme? Al observar la reacción relativamente tranquila de su padre, Kakashi también relató su encuentro con los Anbu. 3 agentes de Anbu se le acercaron durante mi sesión de entrenamiento y le extrajeron sangre con una jeringa. ¿3 Anbu? Probablemente no eran Anbu, afirmó Sakumo. Como capitán Anbu, había detectado rastros de vigilancia desde que dejó la oficina del Hokage. ¿No es Anbu? Kakashi pareció desconcertado. Sakumo alisó la última arruga de la ropa de cama antes de ponerse de pie. Representan una existencia aún más profunda que la de Anbu. No tenía intención de exponer a su hijo a la oscuridad oculta del pueblo tan prematuramente, por lo que mantuvo explicaciones deliberadamente vagas. Fenbei, envuelto en una toalla tras su baño, apareció de repente en la puerta. ¿Alguno de ustedes ha visto mi ropa? Ah, ¿ya terminaste, Fenbei?, dijo Sakumo apresurándose a acercarse, secándole el cabello húmedo con una toalla. Mandé tu ropa a lavar. Como eres un poco más delgado que Kakashi, puedes usar la suya por un tiempo. ¿Eh? Kakashi expresó su molestia. ¿Por qué el mío precisamente? Kakashi, los amigos deben aprender a compartir, declaró Sakumo, sacando un conjunto de la ropa que Kakashi usa de diario. ¿Quién es amigo suyo? Kakashi intentó corregirlo, pero no obtuvo respuesta. Kakashi, nunca antes habías usado esta ropa interior, ¿verdad? Fenbei eligió este momento para lanzar una puya estratégica. Si no los quieres, olvídalo. Por primera vez en su existencia centrada en el entrenamiento, Kakashi experimentó lo que solo podría describirse como un colapso emocional total. Ah, esa respuesta, así que sí las has usado, dijo Fenbei, observando la ropa interior con evidente disgusto.
Bueno, solo soy un niño. Ir sin ropa interior debería ser aceptable, ¿no? Sin embargo, ¿por qué toda tu ropa tiene máscaras incorporadas? Preguntó Fenbai, levantando una camisa para señalar la máscara. Papá, ¿puedo eliminarlo? La frustración de Kakashi alcanzó un punto crítico. Al presenciar la marcada volatilidad emocional de su hijo, Sakumo sonrió con deleite. Kakashi, estás siendo caprichoso otra vez. Aunque probablemente el tercer Hokage ya conocía las capacidades de Fenbai en el uso del elemento hielo, el deber profesional y el deseo de evitar sospechas de ocultar información obligó a Sakumo a visitar personalmente la oficina del Hokage. Sakumo, que salía silenciosamente de la habitación de Kakashi con la intención de marcharse, se detuvo de repente y dirigió su atención hacia la ventana. Capitán. Afuera, un agente Anbu esperaba. El tercer Hokage me ordenó informarle que está al tanto del asunto del elemento hielo. Disfrute de sus merecidas vacaciones y pase tiempo de calidad con su familia. ¿Entonces el tercer Hokage ya lo sabe? Sakumo dejó de abrir la puerta, sonrió y asintió hacia la gente. Por favor, transmítele al tercer Hokage que lo entiendo. Hazle saber mi agradecimiento por su consideración. Dedica tiempo de calidad a la familia, en ese caso Kakashi, Fenbai, ¿vamos a pescar juntos? Sakumo sacó con entusiasmo un completo equipo de pesca de un armario. Tras haber encontrado finalmente ropa sin máscaras incorporadas, Fenbai se encontró una vez más asombrado por el comportamiento de Sakumo. ¿Quién se iba a imaginar que el tío Sakumo, con esas cejas tan pobladas, era en realidad un apasionado de la pesca? Me pregunto si alguna vez regresa a casa con las manos vacías. De ninguna manera, me niego. Declaró Kakashi en voz alta, aunque su cuerpo lo delató al sentirse atraído hacia Sakumo. Parece que ha llegado mi momento. Fenbai pensó, agarrando a Kakashi y arrastrándolo a la fuerza ante Sakumo. Kakashi dice que quiere irse, tío Sakumo. Fenbai, ¿cuándo dije exactamente que quería ir? Kakashi intentó escapar del agarre de Fenbai. HMPH. Si de verdad te opusieras a ir, no habría manera de que pudiera arrastrarte físicamente, resopló Fenbai, intensificando su agarre. Excelente. Vayamos todos al estanque que hay detrás de nuestra casa. Al ver la aceptación de Kakashi, Sakumo cogió unas redes de pesca y un pequeño cubo rojo, y se colocó junto a Fenbai, flanqueando a Kakashi, mientras se dirigían hacia el estanque. ¡Qué fascinante! En su laboratorio secreto, Orochimaru examinó los resultados comparativos con considerable interés. Se trataba de dos muestras entregadas por los agentes de Danzm. Tras su análisis, la conclusión de Orochimaru confirmó que ambos sujetos eran parientes consanguíneos. Igual por ciento. ¿Quieres leer los próximos 20 capítulos ahora mismo? Igual. Los miembros de Patreon obtienen acceso instantáneo. Oferta por tiempo limitado actualmente vigente, igual y... Únete en Patreon, patreon.com/goldenlon. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 7. Naruto. Dios de hielo capítulo 7. Seré el padre del Hokage. Objetivos de poder semanales igual. Igual por 132k/vertical 65k/vertical 108k/vertical 215k/vertical 425k. Reinicio el lunes. CC. Podía afirmar con un 99% de certeza que esta muestra pertenecía a Danzm. Eso hizo que el origen de la otra muestra resultara extraordinariamente intrigante. Era de dominio público que el padre de Danzm había perecido en algún campo de batalla desconocido antes de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, y el propio Danzm no tenía registros de matrimonio, lo que significaba el hombre que murió en ese campo de batalla no era el padre biológico de Danzm, y ahora Danzm había logrado, de alguna manera, localizar a su verdadero padre gracias a su pura determinación. Tal escenario era absolutamente imposible. Esto se está poniendo interesante, murmuró Orochimaru, sacando el infieme. Recuperó un pergamino de comunicación, inyectó chakra y, poco después, un agente de raíz llegó a las afueras de la base. Los resultados están completos, dijo Orochimaru, arrojando el documento al agente sin esperar respuesta. El ninja de raíz desapareció inmediatamente de la vista de Orochimaru mediante la técnica de parpadeo corporal. Los resultados llegaron a Danzm con suma rapidez. Al recibir el informe, Danzm se abstuvo de abrirlo de inmediato. En cambio, despidió a todos y se retiró solo a una cámara secreta. Dejando el informe sobre el escritorio frente a él, Danzm acercó una silla y se sentó, golpeando rítmicamente con el dedo índice la mesa, produciendo sonidos nítidos y medidos.
La única iluminación de la habitación provenía de una vela recién encendida, cuyo resplandor ámbar parpadeaba sobre el rostro de Danzm alternando brillo y sombra, lo que hacía que su apariencia fuera particularmente amenazadora. HMPH, ¿cuándo me volví tan indeciso? Danzm, sacudiendo la cabeza con sorna, dejó de hacer gestos ociosos, tomó directamente el informe y comenzó a leer a la tenue luz de las velas. Como se esperaba, al ver la línea que confirmaba el parentesco, el peso en el corazón de Danzm finalmente desapareció. Aunque parezca algo tímido, posee el Kekkei Genkai de liberación de hielo, con la formación adecuada, podría, sin duda, cumplir mi anhelada ambición desde hace mucho tiempo. Tras activar un mecanismo para abrir la puerta de la cámara, Danzm reapareció ante los agentes de raíz. Nada más emerger y observar la tenue base de la raíz, Danzm frunció el ceño y ladró con severidad. Beta. Ante la llamada de Danzm, Beta se materializó ante él una vez más. ¿Por qué la base está tan mal iluminada? ¿No les ordené que instalaran iluminación eléctrica? Esto es culpa mía, dijo Beta, inclinando la cabeza en señal de reconocimiento. Entonces encárgate de inmediato. Alpha 1, llama a Rima. Alpha 1 vio que Beta asumía la responsabilidad. Danzm moderó ligeramente su tono y luego ordenó a otro agente de raíz que fuera a buscar a Aburame Rima. Simultáneamente, Danzm centró su atención en Gamma, a lo lejos. Gamma, a partir de hoy, vuelve a usar tu verdadero nombre. Yamanaka-zen. Al oír esto, Yamanaka-zen se acercó a Danzm y se arrodilló sobre una rodilla. Sí, señor Danzm. En un momento, tú y Rima esperaréis mis órdenes en la cámara secreta. Tras formular su estrategia, Danzm dio órdenes antes de abandonar el lugar con paso decidido. Cuando Aburame Rima, que había estado protegiendo a Fenbai, recibió el mensaje y regresó rápidamente a la base, se encontró con Beta en medio de la reconfiguración de la iluminación de la base. Aunque desconcertados por las acciones de Beta, todos los agentes de raíz obedecían exclusivamente las órdenes de Danzm. Por lo tanto, Aburame Rima no albergaba sospechas y se dirigió directamente a la cámara secreta de Danzm. En la entrada, Yamanaka-zen permanecía rígido, esperando la llegada de Rima. Los dos intercambiaron miradas antes de entrar juntos en la habitación. Has llegado, Rima. El trato de Danzm hacia su subordinado más capaz resultó notablemente más cálido que el que daba a los demás. Ese chico, ¿no? ¿Qué estará haciendo Fenbai ahora mismo? La referencia alterada de Danzm a Fenbai hizo que Aburame Rima detectara algo diferente, sobre todo al considerar el comportamiento de Gamma. Fenbai se encuentra actualmente pescando a la orilla del río con Sakumo Atake y su hijo, informó verazmente Aburame Rima. ¿La pesca? ¡Qué afición más frívola! ¿Cómo podría la renombrada Colmillo Blanco de Konoha participar en los pasatiempos infantiles? ¿Podría tratarse también de otro plan de ese tal Hiruzen? Danzm sospechó inmediatamente de la implicación de su viejo camarada. Las intenciones de ese hombre nunca son puras. Parece que debo declarar mi postura rápidamente. Tras una breve reflexión, Danzm reveló su estrategia. Suspender temporalmente todas las operaciones de asesinato dirigidas contra las facciones opositoras de la aldea. Entendido. Aburame Rima no preguntó por las razones, simplemente aceptó la directiva de Danzm incondicionalmente. Además, hay que detener gradualmente los experimentos dentro de la base raíz, especialmente aquellos que involucran sujetos humanos. Hay que priorizar su detención. Tras sopesar una vez más las ventajas y desventajas, Danzm decidió, a regañadientes, cesar los experimentos. Entendido. Respecto a Orochimaru, Aburame Rima podía garantizar el cese inmediato de los experimentos en la base de raíz, pero Orochimaru, aunque nominalmente asignado a raíz por Hiruzen Sarutobi, seguía siendo uno de los Sannin legendarios respaldados por el tercer Hokage. Incluso Danzm lo trataba como a un colaborador. Recortarle la financiación directamente. Danzm tenía sus propios métodos para gestionar a Orochimaru. Aunque no podía dar órdenes directas a Orochimaru, sí podía suspender el apoyo financiero. Actualmente, el único experimento humano de Orochimaru involucra células de Hashirama, y ese proyecto fracasó hace mucho tiempo. Incluso esa propia instalación experimental en cuanto a la propuesta de fusión de las células Sharingan y Hashirama, se quedó únicamente en la fase de planificación. En otras palabras, Danzm aún podría romper por completo sus lazos con Orochimaru. ¿Pretendes abandonar a Orochimaru? Aburame Rima percibió claramente las intenciones de Danzm. Desde que Danzm y Orochimaru comenzaron a colaborar, Danzm prometió ayudar a Orochimaru a convertirse en el próximo Hokage, mientras que Orochimaru le otorgaría de Danzm mayor autoridad a cambio.
Su colaboración había transcurrido armoniosamente, pero ahora Danzm rompía unilateralmente los lazos. Fenway es mi hijo. Al observar la expresión de desconcierto de Aburame Rima, Danzm pronunció con calma esta revelación impactante. Eso es todo. Aburame Rima lanzó una mirada sombría y llena de conocimiento hacia Yamanaka Zen, quien ya había deducido la verdad. No es de extrañar que su comportamiento pareciera tan peculiar. ¿Tienes la intención de apoyar al joven maestro Fenway? Aburame Rima modificó inmediatamente su discurso hacia Fenway. Precisamente. Posee el Kekkei Genkai de elemento hielo, y con mi respaldo y el apoyo de raíz, si su fuerza es suficiente, tiene una oportunidad real de reclamar ese puesto. Danzm entrecerró su único ojo, como si ya imaginara a su hijo ocupando ese asiento. Si no puedo convertirme en Hokage, seré el padre del Hokage. En lugar de apoyar a Orochimaru, un forastero especialmente discípulo de Hiruzen, es mucho mejor apoyar a mi propio hijo.